Son las 7 de la mañana con 9 minutos ya. ¿Cómo avanza el tiempo? Y se nos fue más allá de los 5 minutos que don Rodrigo Gómez de la Torre nos había pedido. Pero aquí estamos, don Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece la capital de la República? Buen día. Muy buenos días. Realmente amaneció bastante más brumosa, pero parecería que la niebla se está levantando. Uy. Y ojalá que esa niebla para de hoy en adelante, en el futuro, para Ecuador también vaya despejándose, ¿no? Para ver el camino exacto que debemos recorrer. Y sobre todo que la gestión de estos 15 días que ha estado el presidente por varios países europeos y de Arabia pueda traernos consecuencias positivas, particularmente en el ámbito económico, ¿no? Confiamos en eso, o sea, creo que hay varios retos que tiene el gobierno. Retos primeramente en la generación de confianza. Creo que eso ya los mercados internacionales lo han evidenciado. El riesgo país se ha disminuido, pero todavía tenemos que ver cómo cubrir déficit, cubrir brechas, la proyección de crecimiento económico, más que crecimiento, es recuperación de lo perdido. Ajá. Perdimos 2% el año pasado y se proyecta 1.7%, o sea, quedaríamos inclusive por debajo de lo que iniciamos el año pasado. Entonces todavía hay mucho por hacer y ahí hay un tema que es fundamental, es reconocer la importancia de los sectores económicos, los sectores privados, para que en lugar de darles complicaciones, darles facilidades. Y me preocupa el hecho de que el barril del petróleo en el mercado internacional esté bajando, don Rodrigo. Y tenemos nosotros, de acuerdo a la reforma que se hizo para el presupuesto de este año, en $65 el barril, y el barril anda por 60, y se estima que el presidente norteamericano lo quiere ubicar en $50 en el mercado internacional y mantenerlo un buen tiempo allí. Y el agravamiento para la economía nacional no está dado solamente por este factor, sino también porque está en picada la caída de la producción petrolera. Y aquí la gente se opone a que el Ecuador tenga la ayuda del sector privado internacional en esta importantísima área. ¿Qué opina usted del tema? Yo ahí creo que, y por qué comencé hablando de los temas internos, ¿ya? Hablemos de eficiencia en el sector público, probablemente haya que hacer una reducción del sector público. Tenemos que buscar mecanismos de reformas en materia laboral para generar más empleo, para a través de la generación de mayor empleo, darle mayor sostenibilidad al IES, buscar mecanismos de mejora de competitividad, reducción de trámites y aspectos de esa índole. Los aspectos externos, precio del petróleo, las decisiones que toma el presidente Trump, las decisiones que toma el presidente Xi Jinping, o lo que no tenemos ninguna injerencia de control, esos son aspectos externos. Entonces, si no trabajamos al interno del Ecuador para mejorar nuestras condiciones de competitividad, tú has mencionado el tema petrolero. Tema petrolero, ¿qué tenemos que hacer? Decirles, señores, vamos a delegar la operación de campos petroleros a la empresa privada para poder desarrollarla más rápido, más ágilmente. Vamos a privatizar el petróleo, porque salen con esa cantaleta, sobre todo este bioterrorista ISA, ¿no? Que confunde al sector indígena con terminologías que no corresponden a la realidad. A ver, eso lo vamos a tener siempre, ¿ya? Pero por otro lado, el presidente va a tener que gobernar con estos factores también. El caso del señor Issa, el ingeniero Issa, pues es un factor más bien interno, más que externo. Entonces hay que ver cómo se controla eso, y el día de ayer escuché declaraciones de Jorge Guamán, si no me falla la memoria, expresidente de CONAIE, que decía que las declaraciones de Leonidas Issa son absolutamente ilegítimas, ya que él está prorrogado en funciones y que mientras la CONAIE no vuelva a reorganizarse y nombrar autoridades titulares, pues no hay, casi como que no hay que hacerle caso. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir viendo. Y como digo, lo que pase con el presidente Trump no lo podemos controlar. ¿Qué pasa desde nuestro lado para mantener una relación bilateral oportuna, adecuada
y coherente con Estados Unidos, minimizando los irritantes, minimizando los temas arancelarios para poder no reingresar a esta tarifa del 10% transversal que está suspendida. Eso sí depende de nosotros. Si nosotros nos ponemos, así como se puso el señor Petro, a decirle nosotros le subimos más, pues ahí ya depende de cada uno, pues, ¿no? Ya claro, depende de la inteligencia, no solamente la inteligencia pragmática, visión de mediano o largo plazo, sino también la inteligencia emocional que los mandatarios estén prestos a asimilar. Por suerte tenemos un mandatario que está abierto al diálogo y sobre todo está en la línea justamente de buscar convenios internacionales con otros países para que salgan nuestros productos hacia allá. Pero esto que hemos hablado en pocos minutos, don Rodrigo, nos dice también la necesidad que tenemos como ecuatorianos de dibujar al país que queremos. Si es un país petrolero, un país agrícola, un país donde comience a florecer el turismo, a propósito de las últimas vacancias que hemos tenido y ha sido un éxito, pero el turismo nacional e internacional también. Y en ese marco, el presidente de la República, en su segunda vuelta electoral, comenzó a hablar de una asamblea constituyente para cambiar a este país, cambiar esta constitución socialista que impide muchas cosas, hiperpresencialista, dicen también, y también súper garantista, que en realidad no nos garantiza sino para los delincuentes que sigan jorobándonos la vida. ¿Cree que debemos auténticamente ir a una asamblea constituyente, don Rodrigo? A ver, en términos así muy rápidos, no. La asamblea constituyente es un tema que puede ser un riesgo más que un beneficio. Claro. Que requerimos reformar la Constitución, indiscutiblemente. De acuerdo. Pero la Corte Constitucional ha sido clara, y no de los últimos meses, sino de los últimos años, inclusive prepandemia, ya se pronunció dándonos luces de cómo reformar la Constitución vía legislativa. Entonces, ¿para qué seguimos dando vueltas a un proceso electoral que podría estar bordeando entre las tres elecciones, 180 millones, unos 200 millones, 250 millones extras en la asamblea per se? Y estaríamos hablando de 450 millones, podemos redondear en 500, pero estamos hablando de plata que se requiere para salud, para educación, para miles de cosas, para inversión y extracción de petróleo y mejoras en el área minera, para dar educación y capacitación en el sector agrícola, para mejorar las condiciones de productividad. Ajá. Y poder, a pesar de que dependemos del va y viene del precio, podamos ser competitivos en el mundo entero, porque tenemos precios competitivos, no porque tenemos preferencias. Eso es importantísimo. Tenemos que comenzar a trabajar en lo que nosotros podemos controlar. No controlamos lo externo, trabajemos al interno. Y ahí acoto algo, porque ha sido una publicación de estos días de Argentina que me ha llamado mucho la atención, y es: no le ahorquemos más al sector primario con impuestos. Porque veíamos justamente las cifras argentinas, la leche, la carne, el pan, pagan más impuestos de lo que le dejan de utilidad al productor. Con eso, ¿qué consiguen? Que los productores vayan cada vez dejando más del campo. Claro. Y ese es un problema histórico en el mundo entero. Por eso es que la agricultura cada vez se ve más mermada. No es que no queramos reinvertir o no queramos mejorar, sino que dependemos del va y viene del precio. Dependemos de un factor externo del cual no controlamos, el clima. Y a eso le complementamos con un gobierno que nos ahorca con impuestos. Y esto de aquí es un mensaje, no digo que lo esté haciendo en este momento, pero sí tenemos suficientes cargas tributarias como que para que no estar pensando en una nueva carga tributaria para el próximo periodo gubernamental que estamos a puertas de iniciar. Ahí hay varios temas, ¿verdad, don Rodrigo? Porque la Constitución actual prohíbe la inversión privada en áreas estratégicas, dígase petróleo, dígase energía eléctrica, telecomunicaciones y también minería.
¿Cómo hacer para que esa constitución sea cambiada y se permita la inversión privada dentro de las mismas? A ver, ahí hay dos caminos. El primero, estamos hablando de inversión privada, per se, ya en donde no solamente tenemos que pensarla en esa, sino también en las empresas mixtas público-privadas que existen en el mundo entero. Un camino, reformar la Constitución. La Constitución requiere reformas, eso es indiscutible e innegable, ¿ya? Y el otro camino, podemos delegar a otro tipo de empresas que estén interesadas en ingresar en el Ecuador. Y ese es un tema que no se lo quiere discutir. O sea, el tema de Campo Sacha, que tanto se discutió en campaña, y que de hecho tanto se ha discutido desde el año 2015, 2016, no es un tema nuevo, mismos valores, misma empresa, hay muchas similitudes en todos los procesos. Tratemos de hacerlo lo más transparente posible y lo más ágilmente posible, porque ese campo que está en declinación, poder más bien cambiar la curva de declinación a una curva de ascenso y mejora de producción. Y eso hablo de Sacha, pero tenemos que hablar de Sacha, tenemos que hablar de Auca, tenemos que hablar de Xuxufín y tenemos que hablar de nuevos campos. El campo Amistad, aquí en el Golfo de Guayaquil, para tener una alternativa con el Golfo, con el gas. El campo Amistad y poder utilizar ese gas inclusive para generación eléctrica. No nos pasa nada si tenemos exceso de generación, al revés. Pero estamos viviendo, don Rodrigo, estamos en manos de una burocracia que se opone a todo esto. SELEC, ahí hay un grupo de funcionarios de primer nivel digo porque están ocupando jerarquías importantes, ¿verdad?, dentro de SELEC, que se está oponiendo justamente a muchas cosas. Por ejemplo, conozco muy de cerca el tema de Proyen, al que han calificado de diferentes formas, le metían cuento a la ministra de que era una empresa fantasma, dieron a medios de comunicación diciendo que ahí el gobierno había perdido como 180 millones de dólares, lo cual era totalmente falso porque esa empresa ni siquiera pidió anticipo para instalar sus equipos que ya están aquí en Guayaquil, en el Salitral, haciendo operación de prueba, lo mismo en Quevedo, pero sigue esta gente de SELEC jodiéndolos para evitar que incorporen 150 megavatios al sistema nacional. Y vamos a necesitar meterle más megas al sistema nacional. ¿Por qué? Porque estamos viviendo factores climáticos extremos. Así, lo que vivimos en el agro, que tenemos que ver cómo subsanarlo, también lo vive el sector energético cuando depende de la hidroeléctrica. Porque estamos pasando un periodo de lluvias. Entonces ahorita decimos, qué barbaridad, cuánta agua, qué vamos a hacer, tenemos inundaciones. El día de mañana, la tortilla se da la vuelta. Y estamos en estiaje, los caudales de Mazar han bajado, de Mazar se trasladan a Paute, están bajando, ¿qué vamos a hacer? Ahorremos energía. Primero, el concepto de ahorro de energía debería ser una campaña permanente, no solamente de épocas de estiaje, porque eso es eficiencia. Es eficiencia para el Estado y eficiencia para el consumidor que se ahorra unos dólares. Dos, que tener energía extra nos ayuda, pero traten, y esto lo digo ahorita, y lo dije en momento de la crisis energética, traten de sacar un permiso para generar energía eléctrica y poder venderle al Estado, o poder trasladarle al Estado, porque ni siquiera hablo de vender, también hablo de hasta regalar. No hay forma de que el Estado se medio ligere en la tramitología y la burocracia. ¿Y de quién depende eso? De nosotros, de voluntad política. No depende del presidente Trump, no depende de San Pedro si nos manda o no nos manda lluvias, no depende del presidente Xi Jinping y no depende del presidente Petro, si nos quiere o no quiere vendernos energía. Depende de nosotros. ¿Por qué nosotros no estamos haciendo el trabajo puertas adentro? Y que se abran mercados internacionales para nuestros productos, que se abran. Me encantó oír la noticia que se está pensando en un nuevo acuerdo con Ucrania. ¡Qué bueno! Eso sí es algo que depende de nosotros negociarlo. Y dependerá del privado salir a ver lo que pasa con China ahorita. Está abierto el protocolo de lácteos. Los empresarios ecuatorianos tendrán que coger un vuelo
irse a la China y decirles a los señores de comercializadores de lácteos en la China, decirles, tenemos esta gama de productos, ¿qué le interesa? ¿Cómo podemos entrar en negociaciones? Lo que pasa con todo el mundo. Hay otro tema también, don Rodrigo, que el atraer la inversión extranjera no le es fácil para el Ecuador. No solamente por el marco jurídico que tenemos, sino también la inseguridad jurídica que esta justicia no le da al ecuatoriano, peor al extranjero. Y cuando se eliminó en un gobierno el CIADI, ¿verdad?, y se echó a 2 empresas petroleras para las cuales el Ecuador hoy tiene que indemnizarlas, el tipo que lo hizo está prófugo y no se da cuenta el daño que le hizo al Ecuador, porque ahora él se fue ya y está viviendo bien, sin trabajar vive recontra bien, sin trabajar. Pero ahora le corresponde a los ecuatorianos indemnizar a esas empresas por la ruptura del acuerdo que tuvo unilateralmente por parte del Estado. ¿Cómo volver al CIADI si ahí también está la ideología metida y en las asambleas, perdón, en las convocatorias populares que se ha hecho para consultas, el pueblo lamentablemente no ha votado como se ha aspirado a favor de tener una regulación, una intermediación a través del CIADI? A ver, yo creo que las consultas populares, más que consultas, han sido encuestas caras para medición de popularidad. Ajá. ¿Ya? Y de manera atípica, en la última consulta, las 2 preguntas sobre las cuales no hubo claridad en la comunicación desde gubernamental fueron precisamente arbitrajes internacionales y trabajo por horas. Tenemos ecuatorianos que han arriesgado sus vidas, sus patrimonios y sus familias por tratar de llegar a la frontera de México y poder ingresar a Estados Unidos. ¿Para qué? Para trabajar sin estabilidad laboral y por horas. Pero cuando tienen que preocuparse de ver en el Ecuador qué otros factores hay, aquí sí se busca que está prohibido el trabajo por horas. Son los sinsentidos de la politiquería barata en el Ecuador, de los Contreras, y no hablo del apellido, sino de los que están en contra, de los que están en contra de los que están a favor, y en contra por un acaso. Y eso es lo que hay que superar. Y en ese sentido también el Código del Trabajo hay que o tener uno nuevo, acorde a nuestros tiempos, o sencillamente hacer una modificación profunda del mismo. La dirigencia sindical no está a tono con el mundo moderno y le evita que el joven tenga trabajo. Son egoístas. A ver, la dirigencia sindical está muy cómoda como está. Entonces, para ellos no quieren moverse, ¿ya? Pero la realidad es esta: necesitamos generar, como lo mencioné de inicio, más empleabilidad, porque a través de la mayor empleabilidad, inclusive mejoramos las condiciones de vida de la gran mayoría de ecuatorianos y adicional le damos sostenibilidad al IES. ¿Qué cambios se requieren en el código? Sí se requieren modificaciones. No necesitamos refundar la patria otra vez. Vamos más de 20 intentos de reformas y hay un documento que lo leí de Plan B bastante interesante, justamente que habla de las más de 20 constituciones han sido camisas a la medida del momento. La del 2008, eso fue una camisa a la medida para 300 años que ni siquiera duró el periodo de gobierno, porque ya requería cambios. Entonces yo creo que hay muchos temas que hay que revisar, reformar, sin necesidad de refundar. De acuerdo. Entonces creo que el camino va por ahí. Ahora, debe ser también un buen tiempo como para que el sector político, el sector empresarial, los sectores sociales dibujen al país que queremos, para en función de eso entonces de pronto sí en el tiempo hacer una asamblea constituyente en función de esos objetivos ya planteados para el Ecuador. Por ahora creo que lo conveniente, como usted bien lo subraya, son reformas que hay que darse para alivianar el peso que esta Constitución tiene y facilitar sobre todo el ingreso de recursos.
Exactamente. Y el país que queremos no es un país agrícola, no es un país petrolero, no es un país turístico, es una combinación de todos. Es un país de servicios, es un país industrializado, es un país que podría ser un hub financiero aprovechando las ventajas del dólar. No podemos seguir creyendo que nos tenemos que encasillar en uno solo. Tenemos que ser un país productivo en la mayor cantidad de espacios y ámbitos posibles. Tenemos paisajes únicos, tenemos una gastronomía maravillosa, mega diversa, tenemos una producción agropecuaria mega diversa que está repartida en el mundo entero, tenemos productos industrializados que se van al mundo entero y tal vez podemos potenciarlos mucho más. Tenemos grandes empresas de servicios, puede ser de construcción, puede ser de algunas cosas, que no solamente tienen que visualizar puertas adentro, sino también puertas afuera. Y para eso sí quiero decirlo. Y justamente ayer conversaba con una de las cámaras de la construcción y les decía, ¿por qué el gobierno no permite sistemas de concesión, sistemas se llaman BOTs, Build, Operating and Transfer, para que haya una vía, una nueva vía, no solamente la refacción de una vieja y poniendo peaje, sino la construcción de una nueva vía con un peaje, con un servicio adecuado, que permita interconectar zonas del país en base a una proyección económica donde busquemos el desarrollo. Y con ese desarrollo de esa vía, hablamos de turismo, hablamos de construcción, hablamos de gastronomía, hablamos de producción agropecuaria, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese es el camino, es liberalizar la economía, es fundamental, y no encasillarnos. Más bien, pensemos en un país, me ratifico, un país productivo, viéndolo de manera transversal y multidimensional, término que está muy de moda hoy en día. Y lo cierto es que le falta decisión a los gobernantes y a la clase política. Porque, mira, el Quinto Puente, 3 gobiernos ya han pasado y no sucede absolutamente nada. Que sería una alternativa para un desarrollo importante de esa zona, en términos agrícolas, en términos piscícolas, en términos de exportación. Y hay otra vía. Yo recuerdo que el prefecto del Guayas la firmó con el presidente Palacio, la vía Guayaquil-Quito, una nueva vía, para en 4 horas estar en la capital de la República. Y ya hay un muy buen tramo desarrollado que es aquí en Guayas, porque aquí tenemos las carreteras concesionadas. $1.000 millones aproximadamente costaba ese proyecto. Entonces, estoy hablando ya de más de una década. Hoy no sé cuánto cueste, pero nadie tiene la visión de ejecutar proyectos de esa naturaleza. Y vamos más atrás. Esa vía se acordó en un convenio tripartito, y estoy tratando de hacer memoria completa. Estaba el prefecto Lapenti en Guayas, estaba el prefecto González en Pichincha y estaba el prefecto Marún en Los Ríos. Claro. Y era el trabajo tripartito para integrar la vía en las 3 provincias. ¿Qué se requiere para eso? Definir, acordar. Ya hay peajes en Guayas, ya hay peajes en Pichincha. Pichincha tuvo un problema político cuando se escindió la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Entonces ahí quedó un hueco jurídico para que entraron en discrepancia y ya está resuelto. Ahora lo que hay que hacer es viabilizar, qué curioso, hay que viabilizar una vía que integre de mejor manera. La reducción de tiempos de viaje es un trabajo que mejora la competitividad y la productividad. Porque al final del día, de Pichincha queremos sacar productos, o de Imbabura queremos sacar productos a Guayas, donde están los principales puertos. O habilitemos de mejor forma también, no nos olvidemos que hay un excelente puerto de aguas profundas en Manta y un excelente puerto que casi no se usa en Esmeraldas. Hablemos de crudas. Claro. Desarrollemos el país. Dejemos de ver las parcelitas. No, donde nadie más se mete. Solo yo opino aquí. No. El Ecuador es multifacético. Tenemos esta riqueza de estar en la mitad del mundo. Regresamos a ver al Perú y el año pasado se inauguró el puerto de Shanghái y ya están pensando en
un lugar para lanzar cohetes al espacio, cuando el lugar ideal era Ecuador. A definir dónde. Que se quiere hacer una refinería nueva. Perfecto, hagamos la refinería nueva donde menos costos nos implique. Se está pensando en Santa Elena, pero hay que hacer una desviación del oleoducto para que llegue a Santa Elena, sea el OCP o sea el SOTE. ¿Por qué no irnos donde el oleoducto ya está al paso? Veamos una zona que no tenga el nivel de sismicidad que tiene Huinchele en Esmeraldas y hacemos una gran refinería que nos permita procesar el crudo que tenemos, licitada, con costos, de manera transparente. Eso es lo que hay que hacer. No creo que sea tan difícil. Hay que ir a otra revolución importantísima, don Rodrigo, en mi criterio, y ahí le pido su opinión. El tema educativo. Hay que reformularlo totalmente para también saber qué ciudadano queremos. Educar bien al niño, al joven, reformular las carreras universitarias para saber también que ahí vamos a tener al profesional que va a demandar al país a futuro. A ver, yo creo que el tema educativo es un tema completamente transversal. Por supuesto. Comencemos por educar a los padres, particularmente a la madre, con respecto a cómo nutrirse en el momento del embarazo y poder arrancar todo el proceso para combatir la desnutrición crónica infantil desde el día 0, que es el día de la concepción. Aquí no hay tema de 2 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas. Hay esos disparates están bien para las ideologías del momento, no para la biología. Y mire que eso no cuesta mucho. Yo trabajé como director de comunicación en la Junta de Beneficencia y allí implementamos un programa de... El embarazo tiene 9 meses, ¿verdad?, como etapa. Entonces, les decíamos a las mujeres que iban a la maternidad Sotomayor, entonces, si usted viene al menos 7 meses a hacerse el chequeo mensualmente, les vamos a dar vitaminas, les vamos a dar exámenes, les hacemos gratis el examen y también le hacemos el embarazo, lo sacamos gratis, es decir, ya el alumbramiento. Oiga, se disminuyó el gasto que se tenía cuando llegaban mujeres solamente a dar a luz. Y el médico se encontraba con un proceso clínico, una madre anémica y un producto también en precarias condiciones. Pero con el proyecto que implementamos de atención 7 meses durante el embarazo, y el embarazo se lo tomamos gratis, dándoles medicina, aconsejándolas, preparándolas, inclusive en el tema alimenticio, el tema cambió totalmente. ¿Por qué eso no se lo puede hacer en el sector público, Ministerio de Salud Pública, donde también se le entregue medicina, vitamina a la mujer y se la capacite en la alimentación? Termino con 2 ejemplos más y te respondo. ¿Qué pasa en el agro? Tenemos que educarnos de mejor manera, educar entendiendo los saberes ancestrales, por qué se combinan este tipo de productos, por qué se hace esto, por qué la práctica ancestral es esa, y potenciando esa práctica, ¿para qué? Para ser más productivos. Tampoco cuesta mucho. No implica regalar nada, implica educar para utilizar lo que tenemos y ser más eficientes y más productivos. Ajá. Educar en términos contables, cómo llevar costos de producción para ver cómo hacemos que los agricultores no solamente tengan la parte técnica, sino las habilidades blandas que les permitan producir mejor. Y esto lo aplico transversalmente a todo el sector de emprendimiento. Ahora, la pregunta, ¿por qué eso no se aplica? Porque ahí no hay billete, porque ahí no hay Estado, porque ahí el Estado juega un rol mínimo, pero aquí lo que queremos es un Estado que nos dé haciendo todo. Entonces, a la desnutrición crónica el Estado tiene que por poco generar los kits para dar de comer a la madre, para a través de eso tener un negocio y un contrato. En el caso de la agricultura tenemos unos kits para regalar a los agricultores. Muchas veces una parte se queda con el agricultor, la otra parte se vende y no mejora la productividad. Nos dicen qué debemos sembrar y cuándo, sin conocer ni siquiera la zona ni el suelo. Necesitamos liberalizar la economía. Eso es fundamental. Y debemos, así como la Constitución nos habla de muchos derechos, también debemos entregar obligaciones.
Las cosas no son, no son solo de derechos, son derechos y obligaciones. Nos encanta crear leyes. ¿Para qué? Regular, controlar. Para poder regular y controlar creamos superintendencias, agencias, instituciones, institutos o como les queramos llamar. Luego creamos una burocracia y creamos permisos. Entonces, para regular y controlar ya creaste toda una infraestructura que necesita de permisos. Y estos permisos ya no pueden ser gratis porque es que pagar la burocracia. Y luego te creas sanciones que terminan siendo discrecionales para ver cómo financiar esa misma entidad sin necesidad de pasar por el presupuesto general del Estado. Porque las multas y sanciones caen en un hoyo negro que cae dentro de la institución. Llámese municipio, llámese como se llame. A eso vamos. Cuando tú te pones a ver por qué no se trabaja en educación, en formación, en integración de actividades, viendo de forma horizontal y transversal, no de forma vertical, que la agricultura, el transporte, que la industria. No, y comenzamos a ver horizontalmente que para un plato de ceviche tú necesitas un camaronero, necesitas un limonero, necesitas alguien que te produzca las hierbitas, depende del tipo de ceviche que quieras, puede ser el manaba, el de jipijapa, cumanabí, o te gusta el que tiene salsas, que tienes ya requieres de una industria. Mientras no comencemos a ver la integralidad, esta cosa no camina. Y eso sí es depuración burocrática y eficiencia del sector público para poder construir el país que queremos. Hay que seguir abonando a esto, don Rodrigo, para que el gobierno se haga sensible al tema y podamos mejorar de alguna forma todo esto que venimos conversando. Muy gentil por su tiempo. Y gracias a ustedes más bien. Nos fuimos más bien al tema productivo, que bien vale tocarlo, ¿no? Y no profundizamos el tema de la reforma a la Constitución, que están inmersas en cada uno de estos temas. Solo un tema puntual. Ajá. Seguimos creando leyes para crear complicaciones en lugar de para dar facilidades. Deberíamos depurar las leyes, corregir las leyes para actualizarse a los nuevos tiempos. Y la reforma constitucional se requiere, evidentemente, pero no creo que la vía es una constituyente o asamblea constitucional. Creo que eso nos va a costar más, como se dice, va a ser más el caldo que los huevos. De acuerdo. Un fuerte abrazo. Rodrigo, y muy gentil por su tiempo. Gracias por participar aquí en OMC Noticias. Era el analista agropecuario, económico y político, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, conversando con OMC Noticias. Vamos.